Ahí estamos. Ya. Ahora ya apagué los micrófonos, creo que ahora se me escuchan mejor. Bueno, estaba diciendo que antes de empezar el show de hoy, nada más quería mencionar algo pequeño de la semana pasada y Besat Hashem comenzar con el show de hoy. Recuerdan, la semana pasada hablamos lo importante de la mitzvah de Netilat Yadayim. Baruch Hashem, mucha gente me dijo que el show les ayudó mucho para hacer un jizuk, para hacer una fuerza mayor en esta mitzvah tan bonita. Y un amigo me dio un ejemplo muy bueno sobre una historia final que contamos del Hafetz Haim. Si recuerdan, el Hafetz Haim decía, la historia era que él una vez fue a hacer netilá a la casa de un señor, y a pesar de que, como dijimos, es muy importante y muy bonito que la persona haga netilat yadayim con bastante agua, es algo bueno, le trae parnasá a la persona, le trae shirut. Igual el Hafetz Haim en esta casa que fue, él hizo con muy poquita agua, no hizo con mucha agua. A ver, un minutito. Bueno, entonces estaba diciendo que el Hafetz Haim, cuando iba a hacer Netilat Yadayim en ese momento, él decidió no hacer Netilat Yadayim con mucha agua, sino hizo Netilat Yadayim con lo mínimo. Entonces el señor de la casa le preguntó y le dijo: ¿por qué, Rab? Si usted nos enseñó que es tan importante hacer Netilat con abundante agua, ¿por qué entonces hace con tan poca agua? Le contestó el Hafetz Haim. Dijo: bueno, mira, ¿quién trae el agua acá para que hagamos Netilat? Es una señora, una viuda, una señora un poco mayor que se esfuerza y trae baldes de agua desde el río. Entonces, yo hacer una mitzvah de mejor nivel, haciendo con mucha agua, pero eso es a costa de la señora esa que tiene que esforzarse para traer el agua desde el río. Yo no quiero hacer esa netilá, no quiero hacer esa netilá tiadaim a costa de esa señora, el esfuerzo de esa señora. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? Entonces, esta semana alguien me comentó, dice que el celular le suena la alarma y hay que poner snooze, ¿no? Que le suene en unos minutos más. Pero ¿qué pasa? Me dice: yo todavía no hice netilá, entonces no quiero tocar el snooze porque no sé qué hacer. ¿Toco el snooze o no lo toco antes de hacer netilá? Me dice: no, porque mi esposa se puede despertar. Entonces, creo que es un excelente ejemplo para este punto. Por supuesto que lo mejor, como dijimos la semana pasada, que uno no haga netilá, que uno no toque nada antes de hacer Netilat Yadayim. Pero imagínense ustedes que suena el despertador y sigue sonando, y hasta que el hombre hace Netilat Yadayim, la esposa pierde el sueño, se levanta, después está todo el día fastidioso y después no cena él porque la esposa no tenía fuerza para cocinar. Pero no solo por la cena, sino por supuesto que como marido y mujer es muy importante mantener el shalom, y por supuesto que ahí se puede tocar el snooze antes de hacer la Netilat Yadayim. A pesar de que dijimos que no conviene tocar nada antes de hacer Netilat Yadayim, por supuesto que el despertador es mitzvah tocarlo, ¿no? Para no molestar y no quitarle el sueño a la esposa. Bueno, eso era solamente para tocar el tema de la semana pasada, y Besat Hashem ya podemos empezar con el shur de hoy. Al principio del shur de hoy, como vieron el título, era tu ejemplo a seguir. Y principalmente el shur vamos a hablar sobre el ejemplo de nuestro hacia los que nos rodean. Pero antes de empezar con el tema ese, también quería nombrar algo muy bonito, o sea, que también tiene que ver con el shur más adelante. Voy a empezar con algo que esta semana en mi casa en Shabbat invitamos a unos jóvenes y dijimos unas palabras bonitas que creo que son muy bonitas también para repetirlas en este shur. Entonces vinieron unos jóvenes a cenar la cena de Shabbat a mi casa y hablamos un poquito de Torah, y en un momento les dije, me gusta a mí filosofiar, me gusta hablar así en teorías, ¿no? Una niña dijo: ya no vas a decir que hay que cuidar Shabbat. Digo: no, tranquila, yo no presiono nada ni nada. A mí me gusta
las cosas entenderlas, o sea, vivirlas, entenderlas, hablar de la teoría. Después la práctica, cuando una persona tiene la teoría clara, la práctica viene sola. Entonces, les hice una pregunta, empecé con una pregunta, y el que quiera puede contestar acá en el chat sí o no, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? ¿Mucho, poco? Traten de ser breves, así podemos avanzar. Entonces, les empecé diciendo una pregunta general, más que todo a los jóvenes, ¿no? Y les dije así, todos buscamos, o sea, decir las siguientes frases, ¿es algo correcto? ¿Están de acuerdo con lo que voy a decir? ¿Que qué? Que todos nosotros buscamos placer y alegría al máximo. Todos buscamos lo más alto, el éxtasis de la felicidad y de la alegría. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Escríbame si en el chat alguien escribió que no se me escuchaba muy bien. Sí. Sí, se me escucha claro. Bueno. Entonces, estoy diciendo que le dije a estos jóvenes una pregunta. Esa es una pregunta. Les dije, ¿es verdad decir la siguiente frase? Que todos nosotros buscamos alegría y felicidad al máximo. Y si tenemos una oportunidad de algo que nos dé placer y alegría, lo vamos a tratar de agarrar y buscar. ¿Es correcta esa frase o no? Entonces me dijeron todos los jóvenes, ¿sí? ¿Es correcto? Les hice una segunda pregunta. ¿Y qué opina la Torá al respecto? O sea, la Torá también opina que está bien buscar placeres y alegría al máximo. ¿Qué opina la Torá al respecto? Esa fue mi pregunta que le hice a los jóvenes. Entonces ahí empezó un debate, ¿no? Unos decían, sí, pero no. No, pero sí. Entonces empezaron las dudas. Por un lado, sí, seguro, la Torá quiere que estés feliz, pero por otro lado, hay mitzvot que te limitan, ¿no? Que no te dejan, entre comillas, tener ese placer que tú quieres tener. Entonces, estaba bonito el tema, como que se desarrolló bonito. Y yo le respondí de la siguiente manera. Escuchen bien. Le dije, no solo que la Torá no se opone a que busques el placer y la alegría, sino la Torá nos enseña que la finalidad de nuestra vida, la meta máxima de nuestra vida, es tener el placer máximo, el mejor placer que puedas llegar. Que llegues a lo más alto de la alegría y el placer que puedas conseguir. ¿Cómo? ¿De verdad eso que dice la Torá? ¿Dónde dice eso la Torá? ¿No? Uno tiene que venir con fuentes. Uno puede decir muchas cosas, pero tiene que demostrar dónde está escrito. Entonces, yo le voy a decir dónde está escrito y vamos a explicar esto que estamos diciendo. Hay un libro famosísimo, uno de los libros de Musar más importantes y más famosos que tenemos, se llama el libro Mesilat Yesharim. El libro Mesilat Yesharim empieza, el primer capítulo, es un capítulo, pero de verdad increíble. Un capítulo que le aclara a la persona muchísimas pautas en la vida. Y lo que empieza diciendo es, Yesod HaSidut Veshoresh Avodat Mimahu, שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה שישים מגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. Significa así, que lo principal de una persona que quiere crecer, que quiere ser mejor, que quiere superarse, ¿saben lo que es? Lo primero que tiene que hacer una persona es saber cuál es el objetivo en la vida y ponerse y tener claro en qué me quiero dedicar en toda mi vida para alcanzar lo máximo. ¿Cuál es mi objetivo en mi vida? Eso es lo primero que una persona tiene que buscar. Y él dice ahí, ¿tú sabes cuál es el objetivo? ¿Sabes lo que nos enseñaron nuestros jajamim? Como nosotros, como judíos creyentes, ¿qué nos enseñaron los jajamim? ¿Qué es lo máximo que una persona tiene que llegar? Dice así. Orunu jajamenu zichron libraja hu
déjame acordar un minuto de la Shon, Shadam lo nibra, ela leitanega la Shem velehanot miziv shchinat. Dice el libro Mesilat Yesharim, ¿tú sabes cuál es lo máximo que una persona puede llegar? Es disfrutar. A lo máximo, lo más grande que existe, disfrutar con Hashem y tener placer de esa luz tan grande que emana de Hashem. Eso es la meta de la vida. Así nos dice el Mesilat Yesharim. Si uno pone una coma en un punto, una coma un poco antes, sería la meta de la vida es disfrutar. ¿Cómo disfrutar? ¿Cómo alcanzar ese placer máximo? Es con Hashem, o sea, disfrutar de un placer espiritual y no solamente un placer material, o sea, el placer espiritual más grande que existe y que en este mundo nunca en la vida vamos a alcanzarlo, es en el otro mundo, cuando hagamos las cosas correctas en este mundo, llegamos a otro mundo y ahí recibamos esa energía y esa fuente y esa alegría y ese placer tan grande por haber trabajado en esta vida. Bueno, entonces me preguntaron, bueno, pero al final tú dices que la meta es tener placer. Entonces, ¿por qué hay tantas mitzvot, tantos preceptos en la Torá que nos limitan? Bueno, quiero comerme una hamburguesa con queso. No, no puedes. Carne con leche no se puede comer. Uy, bueno, como solo con carne. Y después me como un helado de leche. ¿No? Después no puedes comer leche porque tienes que esperar 6 horas para poder comer la leche después de la carne. Wow, entonces hay que esperar. Entonces al final, ¿qué vemos? Que las mitzvot, entre comillas, nos limitan al final, ¿no? Entonces, si las mitzvot nos limitan, entonces, ¿por qué decimos que sí nos dan placer? O que si la meta de la Torah es que al final tengamos un placer máximo, ¿cómo podemos alcanzar ese placer si al final nos limitamos con tantas mitzvot? Y entonces acá yo les dije algo muy bonito que escuché en una clase de coaching, y es algo muy, muy sabio. Escúchenlo, les va a gustar. Cuando una persona tiene que decirle no a alguien o a algo, no es lo más cómodo, ¿sí o no? O sea, a veces uno está, por favor, vente con nosotros, sal con nosotros, vamos a tomar algo con unos amigos, y tú no quieres salir, necesitas descansar para mañana ir al trabajo temprano, y les tienes que decir que no. Entonces, tienes que saber algo. Cada vez que tú dices no a algo, le estás diciendo sí a otra cosa. Cada no genera un sí a otra cosa. Por ejemplo, en este ejemplo que estamos diciendo, imagínate que tú le dijiste a ellos no, que no vas a ir con ellos a tomar un trago. ¿A qué sí le dijiste sí? O sea, ¿a qué le dijiste que sí? Le dijiste que sí, que ahora vas a descansar, que mañana vas a estar más energético en tu trabajo, que vas a estar con más fuerzas para poder atender a tu familia y estar con tus hijos, con tu familia. Eso generó un sí. Por ejemplo, otro ejemplo, ahora te ponen para comer algo. Tú no estás súper hambriento, o sea, ya hace poco comiste, te ponen algo para comer. Y tú dices que no. Tú le dijiste que no ahora y ganaste un sí posterior. ¿Por qué? Porque en 2 horas, 3 horas, estás invitado a una fiesta y es muy distinto cuando tú vas a una fiesta con hambre, ¿no? Y disfrutas de la comida buena que te sirven ahí, a cuando tú comiste en tu casa, estás un poco lleno, te confundiste, comiste mucho ensalada, mucha picada, después viene la buena comida, viene la buena carne, las buenas comidas fuertes, los platos fuertes, y tú ya estás lleno. Entonces, si tú le dices no a algo, por ejemplo, en este ejemplo que estamos dando de no comer antes, le estás diciendo que sí a comer con mucho más apetito después. Entonces recuerden esto, cada vez que dices no, tú le estás diciendo sí a otra cosa. Entonces no te sientas pesimista cuando dices no, porque el decir no a algo le está diciendo sí a otra cosa. Ahora, lo mismo al revés. Cuando una persona le dice sí a ciertas cosas, le está diciendo no
a otras cosas. Los mismos ejemplos. Yo le dije que sí a mis amigos, perdí de descansar, mañana voy a estar cansado, no voy a trabajar con concentración, voy a estar fastidioso todo el día. ¿Por qué? Porque le dije que sí a mis amigos. ¿Sí? Le dije que sí a comerme ese sandwichito que me presentaron antes del plato fuerte. Entonces, bueno, me lo comí, pero al final, ¿qué le dije que no? Al plato fuerte, que ya no tengo ganas de comerlo, y qué lástima que estoy lleno, porque tenía muchas ganas de disfrutar de esa comida. Entonces, todo sí tiene también un no asociado, o sea, genera un no a otras cosas. Ahora, cuando nosotros entendemos este concepto, también debemos entender que hay, por ejemplo, sí que tú le dices a algo, que eso te genera muchísimos no. Y tú, con tu sabiduría, tienes que entender a qué sí decirle que sí y a qué decirle que no, porque te va a generar más problemas que beneficios. Para dar un ejemplo que lo entendamos mejor. Si yo estoy en un lugar y me tienta mucho algo y por X motivo no tengo el dinero para comprármelo y lo aleno me lo quiero robar, entonces me digo sí, entre comillas, que voy a tener ese objeto conmigo que me estoy robando, pero un no tremendo que si lo aleno alguien me descubre o lo que sea, va a ser contraproducente totalmente, voy a perder muchísimo más. También con la justicia, también tengo que devolver lo que robé, también con la gente que me conoce, también con un millón de cosas. O sea, hay muchísimas pérdidas mayores cuando se le dice sí a eso que diciéndole no. Lo mismo, por ejemplo, lo alenu una droga, ¿no? Lo alenu, gente que tiene adicción. Entonces, le dice que sí a eso, pero pierde muchísimo más. Entonces, la sabiduría en la vida es saber a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Esa es la sabiduría en la vida. Porque qué sí te genera muchísimo más beneficios y qué no te genera muchísimo más beneficios. Tú tienes dos cosas. Tú tienes que ser un buen comerciante, tienes que ganar más. Entonces, si hoy le dices que sí a esto, vas a perder más al final. O si le dices que no, vas a ganar más. Bueno, espero que no se hayan mareado tanto con tanto sí, tanto no, ¿no? Pero bueno, el punto es el siguiente. Una persona tiene que tratar de buscar en la vida lo máximo, el máximo beneficio. A veces es diciendo que sí, a veces es diciendo que no. Y la pregunta es, ¿qué camino elegir en mi vida? Porque vivimos en una generación increíble. Lo que para nuestros padres era prohibido terminantemente, hoy en día es una mitzvah hacerlo, es algo buenísimo, hay que hacerlo así. Y lo que para nuestros padres era algo bueno, era un premio, para nosotros eso es veneno, no comas esa Coca-Cola porque hace muy mal y no sé qué cosa. O sea, vivimos en un mundo que hay tantas mentalidades, tantos pensamientos, que una persona ya no sabe qué sí es bueno, qué no es bueno, qué hacer, qué no hacer. Entonces, si yo les pregunto ahora a ustedes, si conseguirían un consejero, una persona que les diga, un maestro, que les indique el camino excelente, perfecto para ustedes, para cada uno de nosotros, según lo que somos, o sea, que nos conozca a nosotros desde que nacimos, que sepa exactamente qué nos gusta, qué no nos gusta, que sepa qué es lo que me va a hacer bien a mí según mi naturaleza, según mi metabolismo, que sepa qué no está bien hacer. Entonces, cuando una persona tiene un consejero, un maestro que lo puede guiar y le puede ayudar, eso sería lo máximo, eso sería lo mejor para el ser humano, para poder alcanzar realmente a largo plazo esa alegría y esa felicidad. Porque a corto plazo es fácil conseguir cosas que me diviertan y me den las cosas buenas. A corto plazo a mí me gusta tomar mucho alcohol. Bueno, es algo que a corto plazo es chévere. Me divierto con mis amigos, tomo y estoy así, happy. Pero luego, ¿qué pasa después con eso? ¿Cuántas cosas malas tienes? Entonces, lo que yo tengo que buscar es un consejero que según lo que me diga a mí, me diga, mira, esfuérzate en esto y haz esto, y aunque esto, no comas esto y no hagas esto y haz ejercicio y no sé qué cosa. ¿Para qué? Para que después el día de mañana te vas a sentir pleno y contento y bien. Eso es lo que necesitamos, un consejero que nos guíe en la vida. ¿Ustedes saben quién es el mejor que nos conoce? ¿Ustedes saben quién es el mejor que nos puede decir cuál es el mejor camino para tomar para ser buenos en la vida? No hay dudas.
Por supuesto, el que nos creó, el creador del universo, que nos creó a nosotros como seres humanos, Él nos conoce, Él sabe cómo somos y Él nos dice que sepas que lo mejor para ti, para alcanzar a largo plazo la felicidad máxima, el placer y el disfrute total, ¿sabes qué es? Que cumples la mitzvot de la Torah. Ah, pero me limita, me dice que no a muchas cosas. Tienes razón, pero ese no que te dice, te está diciendo muchos sí que vienen generándose por ese no que hiciste. Cuando tú educas a tu hijo pequeño, que algo taref no se come, punto, una golosina taref no se come. Viene un señor, te dice, mira, acá te regalo un caramelo gelatinoso, al niño le dice. Y el niño lo primero que hace es preguntarle, pero eso es kasher, eso es taref. Es taref, gracias, pero no puedo. Muchas gracias, no lo puedo aceptar. ¿Tú sabes a qué estás educando a tu hijo? Tú estás educando a tu hijo a que sea fuerte, a que el día de mañana cuando tenga una discusión con su esposa, él tenga la fuerza de voluntad de aguantarse y no entrar en nervios. ¿Por qué? Porque él se educó a ser fuerte de niño, a pesar que a un niño le encanta esa golosina, pero si tú le dijiste que no, tú te estás diciendo que sí a muchas cosas, le está generando en el niño un poder enorme para que él enfrente en el futuro su vida. El Shabbat, por ejemplo. O dice, bueno, pero ¿por qué no ascensor? ¿Y pero por qué no celular? ¿Pero por qué no carro? ¿Pero por qué no esto? ¿Por qué tantos no? Porque ayer lo que quiere es que tú tengas muchos sí. ¿Tú sabes lo bonito que es disfrutar de un Shabbat desconectado? ¿Tú sabes lo bonito que es disfrutar de un Shabbat en familia, bonito, sin que nadie esté en su celular, todos estén concentrados, que puedas comer rico, que puedas pasarla rico, que puedas charlar con tus hijos, que puedas formar una bonita relación con los que te rodean? Entonces, todos los no que una persona, entre comillas, los ve como algo negativo, tiene que recordar que tiene muchos sí asociados. Y el que mejor nos conoce es Hashem Itbaraj. Y Hashem nos creó y Él nos dice, con las mitzvot van a alcanzar a largo plazo el placer mayor y lo máximo que puedan llegar. Cuando ustedes cumplen todas las mitzvot, van a ver que van a alcanzar el nivel máximo. Es verdad que eso que vamos a alcanzar principalmente va a ser en el otro mundo, después de los 120 años, pero es que sepamos que una persona que se rige según la Torah y las mitzvot vive feliz y contento en este mundo. Y eso se puede notar, y tú ves gente que en verdad estudia. Una vez, no sé si le conté acá, había un señor que nos vio, estábamos nosotros estudiando en un lugar todo el día, o sea, de mañana hasta la noche, y él era un judío, pero no era cercano a la Torah. Y él, una vez yo charlando con él, me dijo, mira, la verdad yo no entiendo cómo estudian todo el día, no entiendo eso, pero la alegría y la felicidad que se les ve a ustedes en el rostro es increíble. Eso no lo consigo en ningún sitio. Y esto es, ¿por qué? Porque es verdad, hay muchos no, pero hay que saber que esos muchos no generan muchos sí, y al final llegamos hasta un nivel, algo alto, algo muy bonito, que es generar y superarnos, ¿no? De muchas maneras, para al final alcanzar realmente la meta de la vida, como dice el Mesías Tishri. Bueno, esto quería comentárselos. Fue algo que en Shabbat lo desarrollamos y me parece muy bonito y muy chévere, entonces quería compartirlo con ustedes. Y bueno, estos que acabamos de decir tienen que ver con lo que seguimos, pero vamos a después conectarlo. O sea, vamos a hablar ahora de, como decía el título del Shiur, tu ejemplo a seguir. Y la idea que quiero hablar es cuán importante y cuán grande, cuán trascendental es la influencia y el ejemplo que cada uno y uno de nosotros tiene hacia el prójimo. Puede ser un amigo, puede ser su marido, su mujer, puede ser sus hijos y todo aquel que lo rodea a la persona. Y bueno, vamos a empezar con una historia pequeña y graciosa. Había una vez un papá que fue de un muy grande, Rav Chaim Kanievski en Israel, y le dice, Rabino, usted no sabe qué tzadik que es mi hijo. Yo no sé de dónde sacó tanta santidad, tanta kedushá, tanta luz. Cada vez que él ve un cable, un hilo, lo que encuentra así, una cuerda,
se la amarra en las manos como el tefilín. Se lo amarra así y se pone en el dedo y lo sabe hacer perfecto. Y en la cabeza y yo no sé cómo se pone algo y sí, agarra un libro y reza. Hace un niño de 3, 4 años. Es increíble lo que es ese niño. Es un tzadik, tiene una santidad inmensa. Entonces el Rab le dice, a mí me parece que estamos confundidos. A mí me parece que el problema es que tú rezas mucho en tu casa en vez de ir a rezar a la sinagoga. Entonces tu hijo, en vez de no aprender ese ejemplo porque no te ve, lo aprende porque tú lamentablemente rezas mucho en tu casa en vez de ir a la sinagoga a rezar con Minyan, ¿no? Como sabemos, hacer tefilá en sinagoga es muy importante y es para el que tiene posibilidades, súper importante rezar en sinagoga con Minyan y no rezar en la casa. Entonces eso fue lo que el Rab le dijo. ¿Qué quiero decir? La influencia, ¿no?, que tiene el niño pequeño del ver al papá poniéndose el tefilín y agarrando el libro y rezando y contestando amén y todo. Entonces también es muy, enseguida los niños imitan a los adultos, ¿no?, en todo lo que son las influencias. Entonces, le voy a hacer una pregunta y vamos a empezar con este punto. Como creo que algo nombramos en algún shur pasado, pero siempre es bueno repetir, hay que saber, un Rab siempre me decía, mis alumnos se acuerdan de las cosas que repetí más de una vez. Las cosas que no repetí nunca, no se les acuerdan. Entonces voy a apoyarme en él para repetir alguna cosa, pero igual aumentamos muchas cosas más en el camino. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo funciona el mundo, ¿no? Una persona, Baruch Hashem, vive en este mundo feliz, contento, pasa los 120 años, termina su vida, llega al cielo y tiene un juicio, ¿no? Pero después de ese juicio que tiene la persona, después que se acabe el mundo, o sea, nosotros, Baruch Hashem la Yodim, creemos que al final va a ser lo más chévere y lo mejor del mundo. Nosotros no creemos así el apocalipsis, que el mundo, el fin del mundo de una manera trágica y triste y mala, no, al revés. Para nosotros el fin del mundo es algo chévere, o sea, va a venir Mashiach, vamos a estar felices y contentos. Entonces, cuando llegue ese momento, el fin del mundo, va a haber otro juicio para toda la humanidad. Y la pregunta que hay es, ¿para qué hace falta que hayan dos juicios cuando una persona muere? Y después, el fin de los días, otro juicio de vuelta. Si al final una persona que murió ya está, ya no hace más pecados o preceptos. Entonces, lo que se dictaminó en ese juicio va a ser lo mismo que el mismo resultado, el mismo veredicto que el juicio del final de la vida. Entonces, ¿para qué hace falta hacer doble juicio? Uno apenas se muere y después otro de vuelta cuando venga el Mashiach. Ya está, ya lo que hizo. Ya no va a hacer más cosas en el cielo, pecados o preceptos. Entonces, ¿para qué un nuevo juicio? Entonces, escuché una respuesta muy bonita que dice así. Es verdad, cuando una persona fallece se le hace un juicio. Pero en ese momento, todavía la influencia y el ejemplo que él dejó en esta vida, en este mundo, sigue actuando. Y eso sigue generando ingresos a su beneficio, o Hasbe Shalom lo contrario. Si él dejó un buen ejemplo, y en la tierra los que quedan dicen, wow, ¿te acuerdas de tal persona que falleció, que era un tzadik, que hacía así, así, así? Vamos a imitar sus pasos. Son ingresos, son dividendos que le queda a la persona en este mundo. Y como dije, lo aleno también al contrario. Entonces, al final de la vida, después de los 120 años, después de que se acabe el mundo, ahí lo que se va a medir es, a partir de que murió hasta que se hizo el nuevo juicio, ¿qué más se generó? ¿Qué más pasó con esa persona? O sea, que esa persona siguieron sus acciones subiendo o bajando en este mundo, dependiendo de lo que él dejó en este mundo, ¿no? Entonces eso es lo importante y lo trascendental, que es el ejemplo de la persona, la influencia que él deja en la vida. Una vez escuché de un amigo una frase muy bonita, o sea, nunca la había escuchado, quizás ustedes la conocen más que yo, pero me gustó mucho. Él dice, no todos nosotros recordamos, muchas cosas que nos olvidamos, pero esas cosas que también nos olvidamos son las que nos formaron y nos hicieron quienes somos nosotros hoy. Si alguna vez, hace muchos años, yo pasé una vergüenza con cierta persona que me hizo pasar vergüenza, quizás me hice más tímido por esa ocasión, yo ya ni me acuerdo de eso. Pero esas cosas que pasaron en el pasado
me formaron y soy quien soy yo hoy, a pesar de que no recuerde esas cosas del pasado. Y eso no es solamente personal con uno mismo, sino pasa lo mismo con los de alrededor nuestros. O sea, nuestra influencia hacia ellos, a pesar que ellos ni lo recuerden ni se enteren que fue por mi culpa, es una influencia que yo les dejé a ellos para bien o para mal, y pasó la vida y se quedaron con esa influencia y cambiaron, mejoraron o empeoraron, dependiendo de algo que yo les influencié a ellos. Y eso tiene frutos, o sea, tiene descendencia y tiene muchos años por delante. Todavía esa influencia puede actuar por una vez que yo actué con él para bien o para mal. Hay muchos rabinos, muchos rabanim, que nosotros quizás recordemos sus nombres nada más, no dejaron libros, y hay otros que ni dejaron ni libros ni sabemos de su existencia, pero quizás ellos fueron los que marcaron los pasos a seguir para todos nosotros. Ahora, para recordar, en nuestra comunidad de Argentina, ¿no?, la de mis abuelos, ellos tenían un rab que les marcó mucho el camino, y gracias a ellos quizás hoy en día yo soy religioso. Soy una persona que estudia Torah gracias a ese rab que les influenció a mis abuelos. Y no es que yo lo recuerdo a ese señor mucho, a ese rab de ese momento, pero esos rabinos tienen mucha zehuyot, tienen muchos méritos en el cielo guardados por haber influenciado para bien para mucha gente en el futuro. Entonces, cuán importante es cuidar lo que una persona hace, cuando se cuide, cuando uno hace unas cosas para no influenciar para mal o para bien a cualquier persona, sino siempre estar atento a eso. Yo quiero leerles, con vuestro permiso, el Rambam sobre este tema de las influencias. Este Rambam, este Maimónides, es un Maimónides muy fuerte. Vamos a ver, ahora vamos a traducirlo. Y se encuentra, el que lo quiere ver de adentro, se encuentra en Alajot Madá, o sea, el libro, ustedes saben, el Rambam tiene muchos tomos, el primer tomo de todos se llama Madá, y en Alajot Deot, en el capítulo 6, al principio. Dice así: Derech beriato shel Adam liot nimshach bedotav u'ma'asav acharav v'chaverav v'noeg b'minhag anshe minatot. Dice Maimónides, la naturaleza del ser humano es arrastrarse, imitar, copiarse en sus actos y en su pensamiento de sus amigos, sus compañeros y la gente de su país. Si la gente de su país es gente quejona, él también va a ser una persona que se va a quejar todo el día. Si la gente de su país es vaga, es perezosa, también la gente, él también se va a transformar en eso. Le fijas, por eso, dice el Rambam, una persona tiene que juntarse con gente buena, con tzadikim. ¿Para qué? Para que le influencien a sus actos y alejarse de los malvados que le puedan influenciar para mal. Es lo que dijo el rey Salomón. El que va con los jajamim va a ser sabio. El que va en cambio con los torpes se va a entorpecer él también. Y dice el pasuk, el principio del Teilim, ¿cómo empieza el Teilim? Dichosa la persona que no fue, no se encaminó, no se juntó con los malvados, porque todo lo que una persona se junte con los malvados al final lo va a torcer y lo va a desviar del buen camino. Sigue diciendo Maimónides, increíble. También si una persona vive en un país que la costumbre de la gente son gente mala y no hay gente buena y toda la gente de la ciudad no va por el buen camino, que se mude, que se vaya de ciudad, que se vaya a otro lugar, que haya gente buena, que pueda él tomar ese ejemplo de ellos. Dice, y si es que él no conoce otro lugar bueno, no conoce todo el mundo, todas las ciudades que él conoce, todos los lugares donde él tiene la posibilidad de ir, son gente malvada, gente que le dice, oh mira, estos también son así, estos son así, estos son así, ¿a dónde me voy? Dice el Rambam, ¿qué tienes que hacer? Quédate solo encerrado en tu casa, que no tengas ninguna influencia de afuera de la calle. Quédate encerrado en tu casa solito, que no tengas ninguna influencia para no contagiarte de esas malas cualidades. Y dice Rama más, ¿qué pasa si esa gente era tan malvada que no lo dejaban estar solo? Tú tienes que participar en la ciudad, si tú no participas, te vas de acá, no puedes quedarte acá, tú tienes que participar. Y él no consigue dónde esconderse, no tiene dónde estar. Dice Maimónides, ¿qué es lo mejor que todo? Que se vaya a vivir al bosque, a las cuevas, a los desiertos.
y que no esté con gente malvada. Y trae un pasuk de el Teilim, que el rey David dijo, ¿quién me va a mí tener melonohim? ¿Quién me va a hacer a mí en el desierto que pueda ir y vivir ahí para no estar reunido con gente malvada? Fíjense la importante y la influencia que el Maimónides le adjudica a la gente que nos rodea. Y si así es la influencia de la gente que nos rodea hacia nosotros, tenemos que saber que también así nosotros somos influencia para la gente que nos rodea también. Hay un rab muy grande que dijo una frase increíble, dice, así como si una persona abre un hueco en la calle, ¿sí? Hace un bor birshut rabim, se llama eso. Un pozo, yo hago un hueco en la mitad de la cuadra, en la calle, y una persona se cae y se daña. ¿Yo tengo que pagar? Sí. No, yo tengo que pagarle los daños físicos que le pasó. Entonces, dice este rab, que no recuerdo quién es, pero un rab importante, decía, así también una persona que en la calle camina con un semblante triste, deprimido, así, cabizbajo, así, con una cara así triste, eso también es como hacer un pozo en la calle. Tú estás perjudicando a la gente. ¿Quién te dio permiso a ti de influenciar mal hacia la gente? Así como físicamente el pozo daña a la gente, tu cara de una manera, con una cara triste y mala, estás haciéndole el mal a la gente. Y lo mismo lo opuesto, cuando una persona está sonriente, con buen ánimo, y no siempre uno se levanta así, ¿no? Pero cuando una persona lo intenta igual, sale a la calle, trate de darle unas palabras de fuerza a un amigo, trate de darle una influencia positiva, trate de darle alegría. Entonces, todas esas cosas, esas influencias, ese ejemplo, puede cambiarle la vida a ciertas personas. Que uno no crea, pequeños actos son los que hicieron la diferencia. Pequeños actos que una persona influencie bien o mal hacia una persona, entonces son realmente los que marcan muchas veces la vida de la persona, de nuestros hijos, en la educación. Cuán importante es el ejemplo personal de la persona. Cómo él se comporta, cómo él actúa, cómo él, todo lo que una persona haga en la casa, los hijos lo ven. Es muy, muy importante el ejemplo que una persona puede darle a sus hijos. Entonces, cuando una persona, como empezamos el shiur, cuando una persona tiene sus definiciones claras, tiene un panorama claro en la vida, sabe cuál es la meta, y él en verdad, él lo que quiere es tener placer, él lo que quiere es disfrutar, quiere estar feliz, eso es lo que queremos. Y nosotros decimos, bueno, pero las mitzvot me llevan a eso, por supuesto que te llevan a eso las mitzvot. La Torah quiere que una persona esté feliz. Ustedes saben lo que dice el Pasuk. El Pasuk dice, Am medushene oneg. Lo decimos en la tefilá, Am medushene oneg. ¿Ustedes saben qué significa eso? Significa el pueblo el cual está lleno, está desbordando de placer. De la Jea Noam, mejor el tipo de Shalom, toda la Torah es bonito, es un camino bonito, bueno. Nunca confundirse y creer que la negativa hacia ciertas cosas significa que es algo malo, al revés. Muchas veces lo negativo es lo que educa a la persona. Tú no vas a permitir a tu hijo hacer lo que quiera, porque tú tienes que educarlo hacia un camino. Entonces, la negativa es para educarnos, es para encaminarnos y para poder, quítate eso, no comas ahora el pan ese, no comas ahora eso, porque te voy a servir el mejor plato, lo más rico que hay. En Shabbat no hagas esto, no hagas otro. ¿Para qué? Para que al final puedas disfrutar de un Shabbat máximo, de lo mejor que puedes hacer. Y así hay muchísimas más alajot y mitzvot. Cuando tú tienes las cosas claras, cuando tú te conduces de una manera bonita, cuando tú te encaminas, como dice Maimónides, por un camino bueno, entonces todas esas influencias van a influenciarte a ti mismo y por supuesto a los de alrededor tuyo hacia cosas buenas, y eso te va a dar dividendos para toda tu eternidad. Todo lo que sigue en la vida te va a dar esos beneficios. Voy a terminar con un pequeño ejemplo que nos dijeron nuestros jajamim acerca de las influencias de una persona. O sea, una persona entra al duty free, ¿sí? No, duty free. Entra y ahí hay perfumes, montones, y va y se prueba uno y está el otro, para acá, para arriba, para abajo. Él sale de ahí, a pesar que no compró nada, él huele bien. ¿Por qué huele bien? Porque estuvo un tiempo largo en una perfumería buena. En cambio,
una persona que se va a un lugar feo, no conozco un ejemplo ahora, pero va a un lugar donde hay un olor fuerte, impregnante, así, fuerte, feo, aunque él no hizo, al final no compró, no tocó nada, sale de ahí y huele mal. ¿Por qué eso? Porque la influencia, a pesar de que tú no hiciste nada, la influencia que tú tienes es buena, es positiva. Tú tienes dudas, ¿qué hago? Estoy en mi casa ahora, ¿qué hago? Escucho un shiur, que voy a escucharlo a medias, un poquito sí, un poquito no, bueno, sí, alguna idea voy a rescatar. O no, mejor, ¿sabes qué? Mejor veo ahí una película en Netflix, se llama Netflix, o no sé dónde, veo ahí una cosa, dice, bueno, mira, es verdad, aunque no estudies mucho, no entiendas mucho del shiur, pero solamente estar en un shiur, estar en un lugar de Torah, estar en unas palabras buenas, bonitas, que tienen santidad, que tienen kedushá, eso influencia. Es influencia para ti, influencia para todos, influencia para todos nosotros, para bien y para mal, según lo que una persona se deja influenciar. Entonces, para resumir, una persona tenga definido el sumeta en su vida, sepa que el ejemplo que él da a los de su alrededor es muy importante, muy trascendental, y que todos nosotros podamos realmente llenarnos, vivir feliz, vivir contentos, estar de verdad completos y concentrados en nuestra meta en la vida, que es vivir con placer, vivir con alegría, y podemos transmitir eso a los que viven alrededor nuestros, y de esa manera venga el Mashiach, Tzidkenu, Merav y Amenu. Amén. Shavua Tov a todos, Bezrat Hashem, les deseo una buena semana. Les Igual. voy a pedir que abran los micrófonos, así me pueden saludar. Un minutito. El papá del niño que se encontró a Raf Haim, que le presumió de su hijo que se pone cuerditas y eso, ¿hacía bien en estar en casa o hacía mal por no ir a Minyan? De vuelta, ¿cuál es la pregunta? ¿Si hacía mal por no ir a Minyan o qué? O quedarse en casa y ser un ejemplo al hijo. Bueno, hacía mal en darle el ejemplo al hijo de rezar en la casa y no ir al Minyan a rezar. Entonces, Un niño, lo mejor es que vea al padre yendo a hacer filas de Knesset, no a hacer filas en la casa. ok. ¿No? Si se Sí, puede, por supuesto, no, o sea, dentro de las posibilidades que uno tenga, si puede hacer filas en el Minyan, por supuesto que es muchísimo más importante que hacer en la casa. okay. Buenas noches, Rab, Shavua Tov. Somos un Shavua ejemplo, Tov. tenemos que ver también lo que nuestros hijos copian de nosotros, o sea, tratar de darles lo mejor, no que copien las cosas malas. O sea, Por supuesto. Y eso, o sea, saber que el ejemplo nuestro es algo que se le puede quedar marcado toda la vida a nuestros hijos. no, por eso también cuando hablamos con nuestros esposos o esposas, o sea, que no estén los chicos presentes, o sea, el idioma, O al revés, o que estén presentes y que vean cómo se habla un esposo y una esposa de una manera correcta. sí, No, pero depende, por supuesto, tono de depende de todo. voz, o sea, el tono de voz, cómo uno habla, porque también todo eso después a los chicos se les pega. Sí, igual yo estaba leyendo un libro de educación muy importante que él dice, actuar con los niños, una persona no va a ganar con eso. O sea, una persona lo que tiene que hacer es que su naturaleza, realmente trabajar su personalidad para así ser ejemplo para sus hijos. Él trae muchos ejemplos de padres que intentaron, entre comillas, actuar, y cuando entraba el hijo se mostraban buenos y hablaban suave, y después él veía que no era así. O sea, al final eso fue totalmente contraproducente, porque al final el hijo veía que sus padres eran buenos actores, pero no eran realmente personas buenas en su interior. Entonces, el hijo va a imitar exactamente lo que hace el padre. ¿Sabe lo que va a aprender? Que el día de mañana se puede pelear con su mujer a gritos, pero cuando entra el niño se calla y le dice: hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, al final, la idea no es esa. La idea es que una persona transforme su personalidad realmente para que sea una influencia positiva y bonita con los hijos. Bueno, ok, Shavua Tov. Bueno, Shavua Tov a todos. Nos vemos la semana que viene en el mismo shiur por el mismo canal. Todo lo mejor. Chao, Shavua chao. Tov, gracias. Shavua Tov. Gracias. Shavua Tov.